En los próximos minutos vas a saber en qué pueblos de México una casa cuesta hoy exactamente lo mismo que hace 20 años. Y algo más importante, ¿por qué mientras en el resto del país los precios se triplicaban, aquí el tiempo simplemente se detuvo? Porque no es un accidente. Detrás de cada uno de estos 10 lugares hay una razón concreta, y las razones no se parecen entre sí. Vamos a recorrer 10 pueblos de la más conocida a la menos conocida, con lo que cuesta ahí una casa hoy mismo. Esto es lo que hacemos aquí cada semana. Así que ya sabes dónde está el botón, y quédate hasta el final porque el número 1 no es el más barato de la lista. Es el que mejor combina precio congelado con una razón que tú sí puedas resolver. Antes de arrancar, una advertencia que vale para todo el video. En algunos de estos pueblos casi no existe mercado inmobiliario formal. No hay portal, no hay anuncio, no hay corredor de bienes raíces con oficina. Y eso no es un hueco en mi investigación, es la historia misma. Cuando nadie compra ni vende, tampoco hay quien suba el precio. Empezamos por el número 10, la Huasteca Potosina. En su interior, lejos de la ruta turística de cascadas y ríos color turquesa que ya conoces de las fotos. Municipios como Aquismón y Tancanhuitz, de mayoría indígena Tinec, donde el turismo que transformó pueblos como Xilitla nunca llegó a tocar la puerta. Una casa sencilla de 2 cuartos en la cabecera municipal se ha estado moviendo entre 150,000 y 350,000 pesos. Prácticamente el mismo rango que hace 20 años. Ajustado a inflación incluso ha perdido valor real. Lo bueno es el clima, la selva que rodea cada pueblo y estar a menos de 4 horas de Ciudad Valles por carretera. Lo malo es que el desarrollo turístico de la Huasteca se concentró en un puñado de sitios con nombre en cada mapa y dejó fuera a todos los municipios de alrededor que siguen viviendo del campo, del jornal y de las remesas de quien se fue al norte. Y aquí hay un detalle que se repite en casi toda esta lista y que conviene entender desde el primer lugar. No es que estos pueblos sean pobres en el sentido de que no llegue dinero. Llega, y bastante, en forma de remesas. Lo que pasa es que ese dinero no se mete casi nunca al mercado de casas en venta. Se usa para construir la casa propia, para ampliarla cuarto por cuarto durante años, no para comprarla del vecino. Así que el efecto es extraño. Puedes ver una casa de 2 pisos recién pintada al lado de un terreno baldío que lleva una década sin moverse de precio, porque son 2 economías distintas que casi no se cruzan. Ese patrón lo vas a ver de nuevo, con variaciones, en casi cada parada de este recorrido. Número 9, el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Es territorio ñañú, tierra semidesértica de nopaleras y magueyales, donde durante generaciones la economía giró casi por completo en torno a una sola planta. El maguey daba pulque, daba fibra, daba ixtle, y de ahí vivían pueblos enteros. Cuando el pulque perdió mercado frente a la cerveza industrial y los destilados baratos, en apenas un par de generaciones, la zona se quedó sin el motor que la sostenía y nunca encontró qué poner en su lugar. Una casa sencilla en municipios como Ixmiquilpan, Cardonal o Alfajayucán se ha estado moviendo entre 200,000 y 450,000 pesos. Y ese rango lleva más de 15 años prácticamente inmóvil en términos reales. No es que haya bajado de golpe, es que jamás llegó a subir cuando el resto del país sí lo hizo. Lo bueno es la cercanía relativa a la Ciudad de México, poco más de 2 horas por la autopista México-Querétaro, y un clima seco que a mucha gente le resulta agradable todo el año. Lo malo es que aquí no hubo un boom que se apagó como en otras partes de esta lista, simplemente nunca hubo un boom que empezar. La tierra es dura, la lluvia es escasa. El agua de pozo cada vez está más profunda, y sin un cultivo de reemplazo ni una industria que haya llegado a instalarse en serio, el precio de una casa refleja con exactitud lo que hay alrededor. Una economía que sobrevive del jornal, la albañilería y las remesas, pero que no crece. Y aquí hay algo que vale la pena detenerse a explicar porque se repite en varios pueblos ñañú de esta región. Buena parte de la tierra alrededor de estos pueblos no es propiedad privada individual, sino ejidal o comunal, heredada de generación en generación dentro de la misma familia extensa. Eso significa que aunque exista un terreno o una casa vieja que en papel podría venderse, en la práctica casi nunca sale al mercado, porque hacerlo implica romper un acuerdo tácito con hermanos, primos o la asamblea del pueblo que decidió no fraccionar esa tierra. El resultado es un mercado formal casi congelado, no porque nadie quiera comprar, sino porque casi nadie tiene la posibilidad legal o social de vender. Si vienes de fuera y ves un terreno bonito y barato en el Valle del Mezquital, la primera pregunta antes de emocionarte no es cuánto cuesta, es si esa tierra tiene escritura individual, o si sigue siendo parte de un régimen ejidal. Esa diferencia, aquí más que en casi cualquier otra zona de esta lista,
Es la que separa una oportunidad real de una compra que nunca vas a poder inscribir a tu nombre. Número 8. La Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Aquí voy a ser directo desde la primera línea porque es distinto a todo lo anterior. En municipios como Huachochi, Batopilas o Urique, en el corazón de las Barrancas del Cobre, no existe en la práctica un mercado inmobiliario formal de casas en venta. No hay portal con anuncios, no hay corredor de bienes raíces, no hay ni siquiera un puñado de operaciones registradas al año que permitan hablar de un rango de precio confiable. Y eso, más que una limitación de esta investigación, es exactamente la historia que hay que contar. La razón es geográfica antes que económica. Buena parte de estas sierras son cañones y barrancas con caminos de terracería, que en temporada de lluvias se vuelven intransitables durante días. Hay comunidades rarámuri a las que solo se llega caminando o a caballo. En ese contexto, una casa no es un activo que se compra y se vende como en una ciudad. Es un patrimonio familiar que se hereda, se construye con las manos de la propia familia a lo largo de los años, y prácticamente nunca sale a la venta porque no hay comprador de fuera que pueda llegar, ni papel de propiedad individual que lo respalde en la mayoría de los casos, ya que gran parte del territorio es comunal indígena. Lo que sí existe, de forma más visible, son casas en la cabecera de Huachochi, el único punto con algo parecido a un centro urbano. Ahí una vivienda modesta se han estado moviendo entre 300,000 y 600,000 pesos, un número que tampoco se ha movido gran cosa en 2 décadas, simplemente porque la ciudad no ha crecido lo suficiente como para que suba. Lo bueno de toda esta región es evidente para cualquiera que haya visto una foto de las Barrancas. Paisaje de los más impresionantes de México, temperaturas frescas en verano y un turismo de aventura que empieza a crecer poco a poco. Lo malo es todo lo demás. Aislamiento real, servicios básicos limitados y una zona que en ciertas partes ha tenido presencia de actividades ilícitas ligadas al territorio serrano, lo cual también frena cualquier inversión externa. Y aquí va el punto que quiero que te lleves de este lugar en particular. No todo pueblo barato es una oportunidad esperando a que alguien la vea. Algunos simplemente están fuera del alcance del mercado tal y como lo entendemos en el resto del país, y forzar una compra ahí sin entender el régimen de propiedad comunal no es encontrar una ganga, es comprar un problema legal que puede no tener solución. Número 7. Angangueo, en el oriente de Michoacán, muy cerca de los santuarios de la mariposa monarca. Este pueblo tiene una historia distinta a todo lo que llevamos hasta ahora, porque aquí sí hubo un boom, y precisamente ese boom es la razón de que hoy el precio esté congelado. Durante más de un siglo, Angangueo vivió de la minería de plata, oro, plomo y zinc. Llegó a ser uno de los centros mineros más importantes de Michoacán, con compañías extranjeras operando ahí desde finales del siglo XIX. La mina sostuvo generaciones enteras de familias, hasta que en los años 90, las principales operaciones cerraron por el agotamiento de las vetas más rentables y por la caída internacional de los precios de los metales. El pueblo, que había crecido alrededor de ese único motor económico, se quedó sin la razón que lo había hecho existir. Una casa en el centro de Angangueo, muchas de ellas construcciones antiguas de la época minera con fachadas de piedra y tejas, se ha estado moviendo entre 300,000 y 700,000 pesos, dependiendo del estado de conservación. Ese rango lleva prácticamente sin moverse desde hace 20 años, con la excepción de un pequeño repunte en las semanas de temporada alta de la mariposa monarca, entre noviembre y marzo, cuando algunas familias rentan cuartos a turistas. Lo bueno es innegable. Arquitectura con carácter, un entorno de bosque de oyamel espectacular, y una temporada turística real, aunque corta, que le da a Angangueo un ingreso que otros pueblos mineros abandonados de México ya no tienen. Lo malo es que ese turismo dura apenas 4 o 5 meses al año, y el resto del tiempo el pueblo vuelve a depender de lo que quede de agricultura de altura y de las remesas de quienes se fueron a buscar trabajo cuando la mina cerró. Hay un matiz importante que distingue a Angangueo de otros pueblos mineros que sí lograron reinventarse por completo, como Mineral de Pozos en Guanajuato, que pasó de fantasma a pueblo mágico con precios que hoy ya no tienen nada de baratos. Angangueo se quedó a medio camino. No es un pueblo fantasma, sigue teniendo vida todo el año, pero tampoco logró el salto turístico completo que sí dispararía sus precios. Es, en cierto sentido, la fotografía exacta de un pueblo que perdió su industria y encontró un reemplazo parcial, suficiente para sobrevivir, pero no suficiente para crecer. Si estás pensando en esta zona, la pregunta que hay que hacerse no es solo cuánto cuesta la casa, es si esa temporada de 4 meses de turismo monarca te alcanza como modelo de negocio, o si necesitas que la casa te sirva también el resto del año. Número 6. Cuencamé, en el centro de Durango.
Es un municipio agrícola y ganadero con una particularidad que el propio gobierno local ha reconocido en voz alta. Colonias enteras vaciadas por la migración hacia Estados Unidos. No es un dato que yo esté inventando ni exagerando. Ha sido señalado directamente por legisladores duranguenses, hablando de zonas como la Colonia Oriente, donde las casas quedaron abandonadas cuando sus dueños se fueron al norte y nunca más volvieron a ocuparlas, ni tampoco a venderlas. Una casa habitada en la cabecera de Cuencamé se ha estado moviendo entre 250,000 y 500,000 pesos, un rango que lleva más de una década sin moverse en términos reales. Pero el dato más revelador no es ese, es el otro mercado que existe en paralelo. Casas abandonadas que técnicamente nadie vende porque el dueño legal vive en Estados Unidos, no tiene intención de volver, pero tampoco ha hecho el trámite para deshacerse de la propiedad. Esas casas no bajan de precio porque nunca llegan siquiera a anunciarse. Simplemente se quedan ahí, deteriorándose año tras año, fuera del radar de cualquier comprador. Lo bueno de Cuencamé es su ubicación sobre corredores agrícolas activos y una economía de ganado que sigue funcionando con normalidad en buena parte del municipio. Lo malo es justamente ese fenómeno de abandono, que además crea un problema colateral. Cuando una colonia tiene demasiadas casas vacías, los servicios como alumbrado y vigilancia se debilitan para todos, incluidos quienes sí se quedaron, y eso presiona el precio de las casas habitadas hacia abajo también. Y aquí, justo a la mitad del recorrido, conviene detenerse en el método, porque ya llevamos 6 pueblos con causas distintas, y todos comparten un mismo problema para cualquiera que quiera comprar. ¿Cómo saber si lo que estás viendo es una oportunidad real o una casa con un dueño fantasma en el extranjero, o un terreno que nunca vas a poder escriturar? El método tiene 4 pasos, y es el mismo que usaría cualquiera que se dedique en serio a esto. 1. Nunca te fíes de un video, incluido este. Consulta el registro público de la propiedad del estado correspondiente, que te dice si existe una escritura individual inscrita y a nombre de quién. 2. Ve en persona y no un domingo de fiesta patronal. Camina la colonia entre semana. Fíjate en cuántas casas tienen luz encendida de noche y cuántas llevan meses con la misma cortina de metal cerrada. 3. Habla con un notario público de la cabecera municipal, no de la capital del estado. Un notario local sabe exactamente qué predios llevan años sin movimiento y por qué. Y 4. Pregunta directamente en el ayuntamiento si el predio tiene adeudos de predial acumulados. Porque una casa con años de impuestos sin pagar casi siempre significa un dueño que ya no piensa volver. Y eso puede ser una oportunidad de compra directa. O puede ser el inicio de un problema legal largo. La diferencia la marca ese trámite, no el precio que veas en un anuncio. Número 5. La tierra caliente de Guerrero. En municipios como Coyuca de Catalán y Ajuchitlán del Progreso. Aquí el paralelo con la tierra caliente de Michoacán, que ya conoces si sigues canales de este tipo, es casi perfecto. Y no es casualidad, porque geográficamente son la misma región natural partida por una línea estatal en el mapa. Calor extremo casi todo el año, paisaje de cerro pelado y mezquite, y una historia reciente marcada por episodios de violencia que han sido documentados de forma extensa por medios nacionales durante más de una década. Voy a decir esto con el mismo cuidado que le pondría a cualquier zona del país. No voy a darte un veredicto de seguridad sobre Coyuca de Catalán hoy mismo, porque no sería honesto ni estaría actualizado para cuando veas este video. Lo que sí te puedo decir es que el precio de la tierra y de la vivienda en esta región lleva años reflejando esa historia reciente, con independencia de cómo esté la situación en el momento exacto en que tú lo consultes. Una casa sencilla en la cabecera municipal se ha estado moviendo entre 150,000 y 350,000 pesos, de las cifras más bajas de toda esta lista para una zona que ni siquiera es la más aislada geográficamente. Lo bueno, si se le puede llamar así, es que la tierra de esta región es fértil, con potencial real para cultivos como el limón o el mango, que en otras partes del país generan negocios sólidos. Lo malo es que ese potencial agrícola lleva años sin poder capitalizarse del todo, precisamente por la percepción de riesgo que rodea a la región completa. Aquí aplica, más que en ningún otro pueblo de esta lista, el método de los 4 pasos que ya te expliqué. Estadísticas oficiales de incidencia delictiva por municipio, no por titular de noticia. Visitar en persona entre semana y ver si los comercios abren de noche con normalidad. Hablar con un notario de la cabecera, que es quien mejor conoce el pulso real de la zona. Y preguntar a los comerciantes del pueblo, no a quien te está vendiendo el terreno. Ese último paso aquí es más importante que en cualquier otra parada de este recorrido. Y hay algo que vale la pena decir con toda claridad. El precio bajo de la tierra caliente no es un error del mercado que alguien vaya a corregir pronto. Es el precio exacto que le corresponde a una región con esa historia reciente, y comprar ahí solo tiene sentido si entiendes esa razón por completo, y decides que puedes convivir con ella, no porque el número en el anuncio te parezca imposible de creer.
Michoacán y Guerrero comparten frontera, comparten clima, y en cierto sentido comparten destino en esta franja específica del país. Uno de los dos ya lo cubrimos en otro video de este canal. El otro es este. Número 4. La montaña de Guerrero, en municipios como Metlatónoc y Cochoapa el Grande. Y aquí tengo que ser todavía más directo que con la Sierra Tarahumara, porque estamos hablando de los municipios con los niveles de marginación más altos de todo México, documentados durante años por organismos oficiales de medición de pobreza. No es una opinión mía, es una medición que se repite de informe en informe. En Cochoapa el Grande y Metlatónoc, de mayoría indígena Nasabi y Mefa, prácticamente no existe un mercado inmobiliario formal de casas en venta. No hay anuncios, no hay corredores, no hay ni siquiera un registro confiable de operaciones recientes. Y a diferencia de la Sierra Tarahumara, donde el obstáculo es sobre todo geográfico, aquí el obstáculo es estructural. Son zonas que durante décadas han recibido una fracción mínima de la inversión pública que reciben otras regiones del mismo estado, con servicios básicos de agua, electricidad y caminos que en muchas comunidades siguen siendo precarios o inexistentes. Esto significa algo que quiero que quede claro sin rodeos. No hay un rango de precio de 200,000 a 400,000 pesos que darte aquí, como en los pueblos anteriores. La ausencia misma de ese número es la historia. Cuando una región lleva generaciones sin la infraestructura básica que permite que exista un mercado de compraventa de vivienda, no es que las casas sean baratas, es que casi no hay transacción que registrar. Las viviendas que existen se heredan dentro de la familia extensa, o se construyen con las manos de quien va a vivir en ellas. Casi nunca se compran a un tercero desconocido. Lo poco que sí se mueve, de forma muy ocasional, ocurre en las cabeceras municipales más grandes de la región, donde alguna vivienda modesta puede cambiar de manos por cifras que rondan los 100,000 a 250,000 pesos. Pero incluso esos casos son tan escasos que hablar de un rango de mercado sería forzar un dato que en realidad no existe con la solidez que sí tienen los otros pueblos de esta lista. Lo que sí existe con fuerza es la migración. La montaña de Guerrero es una de las regiones indígenas de México, con mayor expulsión de población hacia los campos agrícolas del norte del país y hacia Estados Unidos, y esa migración no ha construido un mercado inmobiliario de regreso, como sí ocurrió parcialmente en otras zonas de esta lista. Aquí las remesas se destinan casi por completo a la subsistencia diaria, no a comprar ni construir patrimonio en forma de vivienda adicional. Si me preguntas si la montaña de Guerrero pertenece a una lista sobre dónde comprar casa a precio de hace 20 años, la respuesta honesta es que pertenece por una razón distinta a las demás. Aquí, el precio no está congelado porque el mercado decidió no moverse, está congelado porque en gran parte del territorio ese mercado, tal como tú y yo lo entendemos, simplemente no llegó a formarse. Número 3. La Mixteca Alta de Oaxaca, en la región que rodea a heroica ciudad de Tlaxiaco. Esta es, según estudios académicos recientes sobre migración indígena, una de las zonas de mayor expulsión de población hacia Estados Unidos de todo el país, junto con la región mixteca de Guerrero y Puebla que comparte cultura y frontera con ella. La combinación aquí es particular. Geografía de más de 2,000 metros de altura, suelos semiáridos y erosionados después de siglos de uso agrícola intensivo, y generaciones enteras que han visto la migración como la salida más clara desde hace más de medio siglo. En la propia cabecera de Tlaxiaco, que es el punto con más actividad de toda la región, sí existe cierto mercado formal, y ahí una casa modesta se ha estado moviendo entre 450,000 y 800,000 pesos, con algunos lotes de terreno sin construir desde 100,000 pesos en los barrios periféricos. Pero ese número corresponde a la ciudad, que funciona como centro de servicios de toda la Mixteca Alta. En cuanto te alejas 15 o 20 minutos hacia las comunidades más pequeñas que dependen de Tlaxiaco, el mercado formal prácticamente desaparece, igual que en la montaña de Guerrero, por la misma combinación de tierra comunal, migración y ausencia de compradores externos. Lo bueno de Tlaxiaco mismo es que funciona como una ciudad real, con hospital, comercio y conexión de terracería y pavimento hacia Huajuapan y hacia la capital del estado, algo que no tienen ni la Sierra Tarahumara ni la montaña de Guerrero. Lo malo es que ese mismo estatus de centro regional ha ido empujando el precio de la ciudad hacia arriba poco a poco, mientras que las comunidades que la rodean, que son la mayoría del territorio mixteco, se quedan exactamente donde estaban. Hay un fenómeno que investigadores han descrito para esta región y que vale la pena explicar porque no es intuitivo. La migración hacia Estados Unidos desde la Mixteca no vació los pueblos de golpe, los vació por generaciones completas. Primero se fueron los padres, luego los hijos se criaron ya pensando en irse también en cuanto tuvieran edad, y así durante décadas. El resultado no es un pueblo con casas abandonadas de la noche a la mañana, como en Cuencamé. Es un pueblo que ha ido envejeciendo lentamente,
con cada vez menos gente joven que se quede a formar un hogar nuevo ahí. Y por lo tanto cada vez menos demanda real de vivienda, aunque la población total no haya colapsado de forma dramática. Esa es la diferencia clave entre esta parada y las anteriores. Aquí el precio no está congelado por un colapso repentino. Está congelado por una fuga lenta y constante que lleva más de 50 años sin detenerse. Número 2. La Sierra Juárez de Oaxaca, y en particular San Pablo Macuiltianguis, un pueblo pequeño donde, según cifras que han circulado en reportajes sobre migración indígena oaxaqueña, hasta el 65% de la población ha emigrado a Estados Unidos, la mayoría hacia Los Ángeles. Es, dentro de esta lista completa, el porcentaje de expulsión más alto que vamos a ver, y eso lo convierte en un caso casi de laboratorio para entender qué le pasa al precio de una vivienda cuando 2/3 partes de la gente que nació ahí ya no vive ahí. Una casa en Macuiltianguis y en pueblos vecinos de la Sierra Juárez, como Ixtlán o Guelatao, se ha estado moviendo entre 200,000 y 450,000 pesos, cuando efectivamente sale a la venta, que no es frecuente. Y aquí aparece un patrón que ya viste en la Mixteca y en el Valle del Mezquital, pero llevado a un extremo. Buena parte de la tierra de estos pueblos es comunal, gestionada por la Asamblea del Pueblo bajo un régimen de bienes comunales típico de la Sierra Norte de Oaxaca, uno de los sistemas de gobierno indígena de la tierra más consolidados de todo el país. Eso significa que incluso alguien que quisiera vender no siempre puede hacerlo de forma individual y directa a un comprador externo, porque la Asamblea tiene voz sobre quién entra a formar parte de la comunidad como propietario. Lo bueno de la Sierra Juárez es un entorno de bosque templado espectacular, una tradición organizativa comunitaria que ha logrado, en varios de estos pueblos, mantener sus bosques bien conservados a través de proyectos de manejo forestal comunitario reconocidos incluso internacionalmente. Lo malo, para quien busca comprar desde fuera, es exactamente esa misma fortaleza. Entrar aquí no es solo cuestión de tener el dinero, es cuestión de que la comunidad decida aceptarte, un proceso que no tiene equivalente en las inmobiliarias de ciudad y que puede tardar meses o simplemente no darse nunca. Hay algo que quiero destacar de este pueblo en particular, porque contradice la idea de que un pueblo que pierde 2/3 de su población tiene que estar en ruinas. Macuiltianguis, gracias en parte a las remesas y en parte a un proyecto de aprovechamiento forestal comunitario, ha logrado mantener servicios básicos funcionando con una población que es apenas una fracción de la que tenía hace medio siglo. No es un pueblo fantasma. Es un pueblo que aprendió a operar con muchísima menos gente, y esa es quizás la lección más importante de esta parada. La migración masiva no siempre destruye un pueblo. A veces simplemente lo reduce a su versión más eficiente. Y el precio de la vivienda se queda exactamente donde estaba porque ya no hay nadie nuevo que compita por comprar la casa de al lado. Y llegamos al número 1, la región de Jerez, y los pueblos que la rodean, como Jomulco y Tuxtlac, en el estado de Zacatecas. Y es el número 1 por una razón muy concreta. Zacatecas es, según cifras de organismos migratorios estatales, el estado mexicano con mayor proporción de su población viviendo en Estados Unidos, con estimaciones que hablan de casi la mitad de los zacatecanos residiendo allá. Si algún estado del país representa de forma completa el fenómeno que hemos ido viendo pueblo por pueblo en este video, es este. En Jerez mismo, que funciona como cabecera regional con hospital, comercio y conexión directa a la ciudad de Zacatecas, una casa se ha estado moviendo entre 450,000 y 990,000 pesos, con oportunidades puntuales de recuperación bancaria por debajo de esos números. Pero en los pueblos que dependen de Jerez, como Jomulco y Tuxtlac, donde la escuela ha llegado a cerrar por falta de alumnos, una casa modesta se ha estado moviendo entre 150,000 y 350,000 pesos, un rango que lleva 2 décadas prácticamente inmóvil. Es el número 1 porque combina, en una sola región, casi todas las causas que vimos por separado en el resto de la lista. Migración masiva e histórica, un centro regional con servicios reales a menos de una hora, carretera pavimentada, y un mercado formal que sí existe y sí se puede verificar en notaría, a diferencia de la montaña de Guerrero o la Sierra Tarahumara. No es la más barata de las 10 paradas, pero es la que mejor equilibrio tiene entre precio congelado y una razón que un comprador de fuera sí puede entender, verificar y, si quiere, resolver.